This meeting is being recorded. Bueno chicos, ¿se escucha y se ve bien la pantalla? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Sí, sí se escucha y se ve. Ajá. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar la prepa de respiratorio. Vamos a dar la primera parte que es mecánica respiratoria porque creo que es lo más importante y lo que hay que dominar sobre todo para este examen. Entonces primero empezaremos hablando sobre las fuerzas que operan en el sistema tóraco-pulmonar. Tenemos cuatro fuerzas: la fuerza de retracción elástica pulmonar, las fuerzas del tórax que pueden ser tanto expansivas como retractivas y la tensión superficial. Entonces, nosotros tenemos que cuando una estructura está en equilibrio, no tiene presión. Entonces, si nosotros sacamos esa estructura, ya sea aumentando su volumen o disminuyendo su volumen, vamos a empezar a generar una presión. Entonces, si aumentamos el volumen por afuera de la posición de equilibrio, vamos a tener que la estructura va a querer volver a su estado más pequeño, entonces va a crear una presión positiva que tiende es a eh, crear un flujo de salida, tiende a expulsar moléculas de su interior hacia afuera. En cambio, si agarramos esa estructura y la ponemos más pequeña de lo que ella está en equilibrio, va a tender a aumentar su volumen. Es decir, va a intentar expandirse arrastrando moléculas a su interior, entonces crea un flujo de entrada. Entonces, las presiones negativas hacen que entren moléculas y por ende es un flujo de entrada, y las presiones positivas, entonces hace que salgan moléculas y es un flujo de salida. Entonces, primero empecemos con la fuerza más importante de todas, que es la que nos va a gobernar todo el sistema, que es la fuerza de retracción elástica pulmonar. Entonces, el volumen de equilibrio de un pulmón es muy pequeño, es de unos 250 a 300 mililitros. Es, es un volumen que no existe dentro del organismo porque el pulmón va a estar mucho más expandido que ese volumen de equilibrio que es muy pequeño. Entonces el pulmón siempre va a tender a retraerse. Entonces, eso es algo que tienen que tener presente. El pulmón siempre se retrae, siempre crea una presión positiva, siempre va a tender a crear un flujo de salida. Y bueno, esa presión va a ser la presión que crea va a ser proporcional a la expansión. Entonces, si está muy expandido, la fuerza positiva, la presión positiva que va a crear va a ser mucho mayor en magnitud que si estuviera poco expandido. Entonces, la fuerza de retracción elástica pulmonar está dada por eh, la elastina del colágeno. Entonces, es retractiva, aumenta con la expansión del pulmón y disminuye en su retracción y produce una presión positiva sobre los alveolos que genera un flujo de salida. Y bueno, genera expansión de la cavidad pleural y de las vías aéreas, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el tórax. El volumen de equilibrio del tórax es de 3,5 litros. Entonces, a ese volumen, el tórax puede estar, podemos deformarlo a volúmenes más altos o volúmenes más bajos. Entonces, si lo, eh, si lo llevamos a volúmenes más altos, por ejemplo, 5,8 litros, el tórax va a tender a retraerse. Entonces va a ser una fuerza que tiene la misma dirección que la fuerza de retracción elástica pulmonar. Pero eso solamente lo vemos en inspiraciones forzadas. Normalmente nosotros respiramos es en volúmenes torácicos menores a su volumen de equilibrio del tórax. Entonces, eh, normalmente la fuerza que vamos a ver en la, en la caja torácica es una fuerza expansiva, porque siempre lo vamos a tener más pequeño de lo que él se siente cómodo estando. Entonces, eh, va a ser la fuerza torácica, va a ser, dependiendo del volumen que lo tenemos, puede ser eh, contraria o puede ser en el mismo sentido que la fuerza de retracción elástica pulmonar, pero generalmente es contraria. Solamente es en el mismo sentido, es decir, de manera retractiva, cuando está por encima de su volumen de equilibrio de 3,5 litros. Entonces, y la otra fuerza que tenemos que ver es la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial es esa fuerza que se produce porque las moléculas de un mismo componente se atraen entre sí. Entonces, las moléculas de agua que están adosando eh, los alveolos tienden a atraerse para formar gotas, es algo que tiene el agua. Entonces, las moléculas en la superficie de un lado del alveolo va a querer acercarse y por ende colapsar, o sea, cerrar la cavidad para poder estar en contacto con las demás moléculas de agua. Entonces va a ser una fuerza que
es una fuerza que provoca el colapso, es una fuerza positiva, la presión genera una presión positiva y que se opone a la expansión, o sea, dificulta la inspiración. Y bueno, tenemos que esa fuerza el radio del alveolo va a hacer que esa fuerza tenga mayor o menor magnitud. Entonces, cuando el alveolo es pequeño o estamos en fase de expiración, las moléculas van a estar más cerca entre ellas, entonces la fuerza que van a ejercer para atraerse va a ser mayor. En cambio, cuando las moléculas están muy separadas, esa fuerza, como hay mayor distancia, las moléculas no van a atraerse tanto y van a haber menos moléculas por unidad de superficie, entonces la fuerza de retracción elástica pulmonar va a ser menor. Entonces se requiere una mayor presión para expandir los alveolos cuando estamos en alveolos pequeños o cuando estamos al final de la expiración. En cambio, durante la inspiración va a ser mucho más fácil. O cuando estamos a volúmenes altos va a ser mucho, esta fuerza no va a jugar un papel tan importante. Entonces vean que esta fuerza es contraria, o sea, va en el mismo sentido que la fuerza de retracción elástica pulmonar, pero el volumen la afecta distinto. Cuando la fuerza de retracción, cuando tenemos pulmones muy expandidos, la fuerza de retracción elástica pulmonar va a ser mucho mayor, va a ser de mayor magnitud que si son pulmones más que están vaciados. En cambio, a la tensión superficial le pasa lo contrario. Ella va a jugar un papel mucho más importante cuando los pulmones están vaciados que cuando están totalmente expandidos. Y bueno, pero esa fuerza prácticamente no la vamos a tener en cuenta porque el organismo produce una sustancia que la anula, que hace que no tenga una magnitud muy importante, que es el surfactante, que es una molécula anfotérica que hace que desplaza las moléculas del agua de la superficie y que crea una repulsión intermolecular porque va a tener grupos hidrofóbicos en la superficie. Entonces la atracción entre las moléculas de la superficie va a disminuir. Y bueno, entonces eso disminuye la tensión superficial. Y pasa lo mismo que con la tensión superficial, que en alveolos más pequeños tiene un efecto mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mayor expulsión el número de moléculas que expulsan de la superficie es mayor y como están más cerca, las moléculas se repelen mucho más entre sí. Entonces, alveolos más pequeños o durante la expiración, cuando el alveolo está más vaciado, el surfactante tiene una mayor importancia que cuando el alveolo está expandido. Entonces, aumenta la distensibilidad del pulmón y reduce la resistencia de la expansión, hace que sea más fácil inspirar, previene el colapso alveolar durante la expiración. ¿Por qué? Porque si dejáramos... Esperen que me llegó algo. Ah, bueno. Ajá. Porque... ajá. ¿Dónde me quedé? Previene el colapso alveolar durante la expiración porque recordemos que mientras más pequeño, mayor va a ser la fuerza. Entonces, el alveolo no va a poder llegar a un punto sumamente pequeño que colapse porque cada vez que llegue más pequeño, esta fuerza va a cobrar mayor importancia, evitando que llegue a colapsar. Disminuye el trabajo respiratorio porque hace mucho más fácil la inspiración y promueve la estabilidad de los alveolos. Entonces vamos a hablar de la respiración. Tenemos que hablar primero de los 4 volúmenes y las 4 capacidades. Entonces, volumen residual es lo mínimo que puede quedar en el pulmón mientras estemos vivos. ¿Por qué? Porque el pulmón no va a poder colapsar totalmente porque tenemos una caja torácica y un surfactante actuando. Entonces, lo mínimo volumen que pueda haber dentro del pulmón es el volumen residual. Ajá. El volumen de reserva respiratorio es lo que podemos expulsar si hacemos fuerza. Nosotros, generalmente la expiración es un proceso pasivo, pero nosotros si hacemos fuerza podemos extraer un volumen extra. Entonces, ese volumen extra que podemos expirar haciendo fuerza es el volumen de reserva expiratorio. Ajá. El volumen corriente, que ustedes saben, es el volumen que ingresa y que entra y sale en una respiración normal, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Y el volumen de reserva inspiratorio es aquel que podemos inspirar de más haciendo un esfuerzo extra. Nosotros generalmente la inspiración es siempre un proceso activo, pero generalmente solamente usamos el diafragma. Si nosotros empezamos a usar otros músculos, hacemos que entre mucho más volumen y ese volumen extra que logramos ingresar a costa de un mayor esfuerzo es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, ahora vayamos con las... José, disculpa que te... ajá. Los muchachos dicen por el chat que si puedes hablar un poquito más lento, porfa, disculpa. ¿Más duro? Más lento, más lento. Más lento. Que si puedes hablar un poquito más lento, José. Ok, ya hablo más lento. ¿Quieren que repita alguna parte?
Aló. No, hasta ahora está bien. No, está bien, solo que, o sea, le bajé un poquito la velocidad, mamá. Ok, ok. Bueno, vamos entonces a hablar de las capacidades. Tenemos que partir desde la capacidad más importante, que es la capacidad residual funcional. Este es el volumen que va a tener el pulmón una vez nosotros en reposo. Ese es el volumen donde el sistema va a tender a quedar y donde mantenerlo no cuesta trabajo porque es el volumen de equilibrio. Entonces aquí tenemos los músculos respiratorios, están todos relajados y no hay flujo de aire. Entonces, esta capacidad residual funcional va a ser la suma de dos volúmenes, el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, funciona como un reservorio de oxígeno porque nos queda bastante oxígeno allí, evita oscilaciones significativas y disminuye el trabajo inspiratorio. Luego vamos a ver por qué. Entonces, ahora viene la capacidad inspiratoria, que bueno, ahí tienen no es tan importante. Está la capacidad vital. La capacidad vital es todo lo movilizable mientras estamos vivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos movilizar mientras estamos vivos? La suma de tres volúmenes. El de reserva expiratoria, el de reserva inspiratoria y el volumen corriente. Esos tres son los que podemos movilizar en nuestra vida. Entonces, esa es la capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes del pulmón, que entonces son estos tres volúmenes que habíamos dicho, más el volumen residual que no lo podemos movilizar. Entonces, ahora hablemos del proceso respiratorio. Inspiración y expiración. Entonces, la inspiración siempre es un proceso activo, pero podemos tenerla normal o podemos tenerla forzada. En la normal, el diafragma es el único músculo que actúa y el único protagonista. Y bueno, lo descendemos 1 a 2 centímetros y se llena el pulmón hasta el 80% de su capacidad. En la forzada también es un proceso activo, pero involucra muchos más músculos, como los accesorios de la inspiración, los intercostales, los areolas de la nariz, y bueno, y nos da un 20, un 40% más de lo que ya teníamos antes. Entonces llegamos al 100% de lo que podemos con el pulmón. Entonces, ¿desde dónde parte la inspiración? Todo va a partir desde la capacidad residual funcional. Entonces, nosotros estamos en reposo en capacidad residual funcional, inspiramos normalmente y llegamos a un estado de capacidad residual funcional más volumen corriente. Entonces, la inspiración activa va desde CRF a CRF más BC. Ahora, la inspiración máxima llega hasta capacidad pulmonar total. Entonces, partimos todo lo que podamos, llegamos hasta CRF más BC y a eso le sumamos el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, la expiración. La expiración sí es diferente porque podemos tenerla en reposo normal o podemos tenerla forzada. Entonces, la que es en reposo o la normal es un proceso pasivo, es decir, no requiere que nosotros contraigamos ningún músculo porque es el mismo sistema que por sus fuerzas, las fuerzas que hemos generado, va a intentar llegar a su equilibrio. Entonces, no hay contracción de músculos inspiratorios es producida únicamente por la fuerza de retracción elástica pulmonar, que tiende a su posición de equilibrio. Y bueno, la forzar, en cambio, es un proceso activo donde usamos los músculos abdominales y otros músculos para crear una presión mucho más positiva y sacar mucho más aire. Entonces aumenta la presión intraabdominal y bueno, lo podemos ver en procesos como el TOC y el vómito. Entonces la inspiración va desde donde habíamos que una inspiración normal es simplemente nosotros teníamos CRF más volumen corriente, simplemente nos deshacemos del volumen corriente y llegamos a capacidad residual funcional. Esa es una inspiración normal. En una inspiración máxima, en vez de llegar al CRF, hacemos esfuerzo y expulsamos el volumen de reserva respiratorio y llegamos hasta el volumen residual. Entonces, la pasiva hasta CRF, la máxima o activa hasta volumen residual. Ya esto ya lo vimos. Entonces, una respiración normal, metemos y sacamos volumen corriente, o sea, le sumamos y le restamos el volumen corriente a la CRF, y en una respiración máxima va desde el volumen residual hasta la capacidad pulmonar total. Y bueno, ahora hablemos de la presión pleural. Ustedes saben que la pleura tiene dos capas, la capa visceral y la capa parietal.
Y bueno, la capa visceral va a estar usada al pulmón que tiende a colapsar y la capa parietal va a estar adosada a la cavidad torácica que tiende a expandirse. Entonces vamos a tener que dentro de la cavidad, dentro de la pleura, ambas capas van en dirección contraria. ¿Y eso qué hace? Que se forme una presión negativa. Es una presión entonces que, por así decirlo, la estamos sacando de su equilibrio y ella quiere es jalar. Ella jala y jala lo que está pegado, jala al tórax y jala los alvéolos. Entonces, la presión, cuando nosotros bajamos el diafragma, ¿qué es lo que hacemos? Expandimos la cavidad torácica y jalamos más la pleura. Entonces la pleura se va a hacer más negativa. O sea, va a disminuir el valor, pero es mejor usarlo en estos términos más negativa. Entonces va a pasar de, por ejemplo, -5 a -8. Y bueno, si nosotros, ese es el valor normal de la presión pleural cuando estamos respirando. Pero, por ejemplo, la presión pleural tiende a ser negativa, pero puede ser positiva si con los músculos abdominales hacemos fuerza y creamos una presión y empujamos, por así decirlo, y hacemos que las pleuras, en vez de estar jalando, estén compactadas. Las empujamos entre ellas, como a través de esfuerzo físico. Y en ese caso, la haríamos que fuera, en vez de negativa, la volveríamos positiva y eso haría que logremos alcanzar un volumen residual. Entonces, la presión pleural únicamente es negativa durante la expiración forzada, porque generalmente la pleura va a tender a jalar. La única manera que tiende a empujar es que estemos usando fuerza para expirar. Y bueno, o sea, ustedes saben que eso siempre es pregunta de examen. ¿Cuándo es la presión pleural cuando es negativa? Es positiva únicamente cuando hay expiración forzada. Y bueno, la presión de los alvéolos, que es importante en el sentido de que eh, es la que nos va a determinar que entren o salgan moléculas. Entonces, si la presión del alvéolo es una presión positiva, es decir, que es mayor a la presión atmosférica, va a haber un flujo de salida. En cambio, si el alvéolo tiene una presión menor a la atmósfera, va a tender a jalar moléculas, a crear un flujo de entrada. Y bueno, aquí vamos con el proceso de inspiración y expiración. Vamos con las gráficas. Entonces, aquí partimos, ¿se nota el mouse? Bueno, así se debe de notar. Sí. Ajá. Bueno, nosotros aquí vamos a partimos desde el reposo. Entonces, el reposo la tenemos en la capacidad residual funcional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Inspiramos, descendemos el diafragma. Entonces, el diafragma jala la pleura. Hace que jale, la vuelve más negativa. Entonces, aquí vemos como la presión pleural va haciéndose más negativa durante la inspiración. Que la presión pleural se haga más negativa, eso hace que la pleura jale mucho más a los alvéolos. Entonces los alvéolos también van a disminuir su presión, se va a volver negativa. Aquí la tenemos. Y como hay una presión negativa dentro de la cavidad, ¿qué pasa? Hay un flujo de entrada. Entonces aquí vemos el flujo. Aquí está, hacia abajo es de entrada. Entonces hay un flujo de moléculas. Y las moléculas van a fluir hasta que se alcance un equilibrio, hasta que la presión alveolar vuelva a estar en su valor de equilibrio aquí que ponen 0. Entonces ahí estamos al final de una inspiración normal, entonces estamos en CRF más volumen corriente. Ahora, entonces relajamos el diafragma. Si relajamos el diafragma, la pleura va a tender a colapsar. Mejor dicho, el pulmón, la fuerza de retracción elástica pulmonar va a hacer que el pulmón colapse. Entonces, ¿qué va a pasar en el alvéolo? Aquí vemos, el alvéolo va a colapsar, va a empezar a aumentar su presión porque ya nosotros quitamos la fuerza que nos estaba expandiéndolo. Entonces, aumenta la presión dentro del alvéolo y eso va a determinar un flujo de salida, que es este flujo que vemos acá. Y el flujo va a continuar hasta que no haya más presión dentro del alvéolo. Y entonces ahí terminamos la expiración y quedamos aquí en CRF. Y bueno, aquí está el proceso más bonito.
Ok, ahora esto es muy importante. La curva de distensibilidad. En la clase ponen dos curvas, una in vivo y una eh, con los sistemas aislados, pues con un sistema toracopulmonar muerto. No vamos a entrar en la de los sistemas aislados, sino en vivo, como es la curva de distensibilidad en vivo. Así que esta es la curva. Miren que tiene en el eje X abajo tienes la presión intrapleural y en el eje Y arriba tiene es el volumen pulmonar. Entonces, vemos que la curva tiene dos partes. Una parte muy inclinada con una pendiente muy alta, que es la parte 1, y tiene una parte que al revés está mucho más horizontal, que es la fase 2. Entonces tiene una pendiente menor. Entonces vemos que cuando estamos a precio en la parte 1, en la fase de alta pendiente, por así decirlo, cambios pequeños de la presión intrapleural van a provocar cambios muy grandes de volumen. Es decir, que nosotros aumentando un poquito, variando un poquito, mejor dicho, la presión intrapleural, vamos a hacer que, que entre o salga mucho volumen. Entonces, esta es una fase de mucha distensibilidad. En cambio, en la fase 2, nosotros nos pasa lo contrario. Tenemos que hacer mucho esfuerzo, tenemos que variar mucho la presión intrapleural para poder ver unos pequeñitos cambios de volumen. Entonces, esta fase 2 tiene una menor pendiente y es menos distensible. Entonces, nosotros respiramos aquí en la fase 1. ¿Por qué? Porque ven que no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Para meter mucho volumen, mucho aire, tenemos que hacer poquito esfuerzo, tenemos que variar muy poco la presión para poder ingresar mucho volumen. Entonces nosotros generalmente la respiración normal se da en esta fase. Aquí ven que tiene CRF más 1 litro. Que ponen acá. Entonces ahora vemos dos condiciones patológicas que son opuestas, el enfisema y la fibrosis pulmonar. En el enfisema hay una destrucción de los tabiques alveolares. Entonces, si hay una disminución del componente elástico que hace que es el responsable de la fuerza de retracción elástica pulmonar, esta, esta fuerza, que es la que nos tiende a colapsar el pulmón, va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que el pulmón es muy elástico, bueno, no elástico, muy distensible. Lo podemos deformar bastante fácil con pocos cambios de presión. Entonces, es fácil inflar el pulmón, pero disminuyó la fuerza que hace que saque el aire. Entonces, es muy difícil. La fuerza expiratoria disminuye, entonces es más difícil expirar. Entonces, es fácil inspirar, pero difícil expirar. Aquí lo tienen, disminuye el esfuerzo inspiratorio, pero también disminuye la fuerza expiratoria. Vamos a ponerlo aquí grande. Ajá. Y en el otro caso, en el otro extremo, tenemos la fibrosis pulmonar, que es donde el tejido elástico va a ser sustituido por un tejido mucho más rígido, que es el colágeno. Entonces, la fuerza de retracción elástica pulmonar aumenta mucho. ¿Eso qué significa? Que el pulmón expandirlo va a ser mucho más difícil. Entonces la distensibilidad va a disminuir y vemos que la pendiente de la curva también disminuye, se hace más plana, pues se hace más horizontal. Entonces aumenta el esfuerzo inspiratorio, pero la expiración es mucho más fácil porque la fuerza de la que nos guía la expiración es justamente la fuerza que está aumentando aquí, que es la fuerza de retracción elástica pulmonar. Entonces vamos a tener que el pulmón va a tener variaciones regionales de su distensibilidad. ¿Por qué? Bueno, habíamos dicho que este gráfico significa, nos dice que a volúmenes mucho más altos, de este gráfico también podemos deducir que a volúmenes mucho más altos es más difícil distendir el pulmón. En cambio, cuando el volumen es pequeño, es fácil distendirlo, tenemos que hacer poco esfuerzo para distendirlo. Entonces aquí vemos que los alvéolos y la pleura van arrastrando, con su peso, arrastran. Entonces eso hace que los alvéolos más apicales, los que están más superiores, estén más distendidos que los que están en la base, que están menos distendidos. Entonces, ¿eso qué origina? Que primero que la presión pleural sea mucho más negativa arriba que abajo. Y que cuando vayamos a respirar, los alvéolos apicales no vayan a ventilar mucho. O sea, la ventilación
netamente la ventilación en cuanto a la magnitud, los alvéolos de arriba no se van a llenar tanto como los alvéolos de abajo, que son más pequeñitos y por ende pueden estirarse mucho más, es mucho más fácil estirarlo. Entonces, nosotros tenemos que va a haber en términos netos una mayor ventilación en los alvéolos de la base, los inferiores. Luego vamos a ver que si bien están más ventilados los de la base también van a recibir mucha más sangre. Entonces, en cuanto a relación ventilación-perfusión, si bien los de la base están más ventilados en cuanto a que reciben mayor ventilación, la sangre le quita mucho gas. Entonces, relativamente, los alvéolos que están superiores van a tener una mayor cantidad de oxígeno y menor cantidad de dióxido de carbono, pero eso no es tema de esta clase. Ajá. Y bueno, entonces aquí está. Los alvéolos del lápiz están más expandidos en reposo, muestran menor disensibilidad y menor ventilación. Entonces tenemos un gradiente de ventilación. Entonces los alvéolos de la base están menos expandidos en reposo y presentan mayor distensibilidad, se expanden más y ventilación durante la inspiración. Y bueno, ahora para terminar esta clase que es la de mecánica, hablemos de flujos y resistencias. Entonces, el flujo es la velocidad con que se moviliza un volumen de fluido. Y tienen que recordar que hay dos tipos de flujo, el flujo laminar y el flujo turbulento, y sale de transición entre ellos dos, pero ese no nos importa. Entonces, en el laminar discurren paralelas las moléculas una a otra, esta será en bajas velocidades y en pequeñas vías aéreas, porque cuando ya tenemos más velocidades y tamaños más grandes, las moléculas van a tender más al desorden y no van a poder organizarse en esta manera laminar. Entonces, a mayor turbulencia, mayor resistencia, porque las mismas moléculas chocan entre ellas e impiden que vayan pasando. Entonces, lo que determina que un fluido vaya de manera laminar o vaya de manera turbulenta es el número de Reynolds, que es un número a partir del cual el fluido va a cambiar de laminar a turbulento. Y bueno, está directamente relacionado con el radio del conducto, la velocidad y la densidad, e inversamente relacionado con la viscosidad. Entonces, esto nos haría pensar que, bueno, la ley de Poiseuille dice que establece lo que condiciona que la resistencia que tienen las moléculas al pasar por un tubo. Entonces, según la ley de Poiseuille, el elemento que más influye en esta resistencia es el diámetro. Entonces, si disminuimos el diámetro a la mitad, el radio a la mitad, la resistencia va a aumentar 16 veces. Entonces uno pensaría, por la ley de Poiseuille, que donde habría más resistencia es en los alvéolos, en los bronquiolos más distales, en los más pequeños. Pero, ¿qué pasa? Que no nos encontramos ese escenario. ¿Y por qué es? Porque en las vías aéreas con mayor diámetro, a pesar de que según la ley de Poiseuille tengan que tener menor resistencia, a este nivel encontramos un flujo turbulento. Entonces, vamos a ver que la mayor resistencia la vamos a encontrar en las vías de calibre mediano, porque vamos a tener un calibre mediano que está intermedio allí, pero que vamos a tener un flujo turbulento que aumenta la resistencia. En cambio, en los calibres más pequeños, a pesar de que el radio sea muy pequeño, como vamos a tener muchas ramificaciones, el flujo va a ser muy lento. Entonces, como va a ser lento, va a ser laminar. Entonces, la velocidad va disminuyendo con cada ramificación. Entonces, si bien son más pequeños, van a ser laminar y por ende la resistencia a niveles distales va a ser menor. Van a contribuir muy poco a la resistencia. Tanto porque es laminar como porque las resistencias se van a ir sumando en paralelo. Entonces, eso es algo que también influye allí. Y bueno, aquí vamos intentando complicarlo. Esto sí es muy importante, que es el efecto del volumen pulmonar sobre la resistencia de las vías aéreas. Entonces tenemos que en las vías aéreas pequeñas, los alvéolos, vamos a ver, nosotros tenemos esta vía aérea que está representada en naranja, rodeada de un montón de alvéolos.
Entonces, la fuerza de retracción elástica pulmonar va a jalar las paredes de esa vía aérea, dilatándola, haciendo que disminuya la resistencia según la ley de Poussin, que dice que la resistencia, que el calibre de una vía aumenta, influye en la resistencia. Entonces, si tenemos una fuerza de retracción elástica pulmonar muy alta, que es la que observamos a volúmenes altos, la, las vías aéreas van a estar más expandidas porque la fuerza que ejercen los alveolos sobre ellas va a ser mucho mayor. Entonces, a volúmenes alveolares altos tenemos una mayor distensión de la pared alveolar que determina una mayor fuerza de retracción elástica pulmonar que aumenta el diámetro de las vías y por ende disminuye la resistencia a estos niveles. En cambio, en volúmenes más pequeños, la vía va a estar más colapsada porque los pulmones, los alveolos no la van a estar jalando y por ende va a aumentar la resistencia. Entonces tenemos esto, que en las vías aéreas pequeñas la resistencia va a ser mayor a volúmenes bajos, es decir, cerca del volumen residual vamos a obtener las mayores resistencias a este nivel. En cambio, cuando tenemos altos volúmenes pulmonares, la resistencia va a ser mínima. Y bueno, que el efisema va a ser más como tenemos que la fuerza que hacía que se distendieran las vías aéreas va a estar disminuida, va a haber mayor resistencia por parte de estas vías aéreas porque el calibre va a ser menor porque la fuerza que las expandía está disminuida. Entonces, tenemos que en el enfisema las vías aéreas van a presentar mayor resistencia. Entonces, no solo es un problema de que no tengo la fuerza que saca el aire, sino también de que por donde pasa el aire va a ser más pequeño y por ende va a generar más resistencia. Entonces nosotros tenemos nuestras dos curvitas muy importantes. Estos siempre son 4 preguntas fijas del parcial y al menos 3 o 2 del final, que son estas curvas, pues. Entonces tenemos las dos curvas importantes que son la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Entonces, en la volumen-tiempo tenemos el tiempo abajo en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos el volumen. Entonces, vemos que a medida que vamos expirando, expiramos la mayor parte del volumen, ven aquí está pendiente, la mayor parte del volumen la expiramos en los primeros segundos y luego el resto lo vamos expirando poco a poco. Y el flujo vemos que tenemos al principio un pico de flujo al inicio de la respiración y a medida que el pulmón se va vaciando, entonces el flujo va a ser menor porque la fuerza de retracción elástica pulmonar va a ir disminuyendo en magnitud. Entonces tenemos, vamos a ver cómo se los organizo. Entonces, bueno, vamos a ver los parámetros espirométricos. Recordad que estamos en una espirometría forzada. Ajá. Entonces, la capacidad vital forzada es todo lo que podíamos sacar. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el volumen que expiramos en el primer segundo de esta maniobra de espirometría forzada y que debe de representar al menos el 70% de todo lo que podemos mover. Entonces tenemos que sacar el 70% de lo que movemos en el primer segundo. Si no podemos sacar eso en el primer segundo, tenemos un problema de tipo obstructivo. Y bueno, ese 70% es la relación. Entonces, volumen forzado expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada que dijimos que tiene que ser 70 superior. Y la capacidad vital forzada debe de llegar a cierto valor. Y ese valor es un valor teórico que se saca en base a si eres hombre o mujer, en base a tu peso, tu altura, tu edad. Entonces, esa capacidad vital forzada se va a comparar con la que tú deberías tener y tiene que ser al menos el 80% de ese valor. Si no lo es, entonces estamos ante un problema de tipo restrictivo. Entonces vamos a ver las 3 gráficas. Entonces, el patrón obstructivo. Vemos que en el patrón obstructivo el problema es la velocidad con la que sacamos el fluido, el aire. Entonces, tenemos la misma cantidad de aire que deberíamos. O sea, la capacidad vital forzada está normal. Vean que la curva llega hasta un nivel normal. Solo que se tarda mucho más en llegar. ¿Ven? ¿Y por qué se tarda más en llegar? Porque va saliendo mucho más lento el aire. Entonces, lo que
sacamos en el primer segundo, vemos que no es, que es este valor, que es un valor muy inferior al 70% de todo el valor. Entonces aquí tenemos un problema de tipo destructivo que se ve en esta curva. Entonces, llegamos a CBF, pero el volumen expiratorio en el primer segundo está disminuido. Menor pendiente. Y el pico es mucho, el pico es mucho menos en cuanto a la intensidad. El flujo va a ser mucho menos. Si bien vamos a llegar al mismo volumen al final. En el tipo restrictivo vemos es otra cosa. Vemos que la capacidad vital forzada no llega a lo que llega en un caso normal, como está aquí. El BF1 está disminuido, pero generalmente está disminuido en la misma proporción que se disminuye el CBF. Digo, el volumen forzado en el primer segundo está disminuido, pero en la misma proporción que está disminuida la capacidad vital forzada. Entonces, si bien podemos sacar el 70% o incluso más del todo lo que podemos sacar, en términos absolutos está disminuido, pero eso no nos importa en términos absolutos, sino la relación BF1 CBF. Y bueno, aquí vemos que aquí no se llega a la capacidad vital forzada y este es un patrón mixto que tiene características de ambas curvas. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para diagnosticar los patrones? Tenemos la espirometría, que cumpla los criterios de si es válida. Bueno, eso no nos interesa aquí. Entonces, primero vemos la relación volumen forzado expirado en el primer segundo, CBF. Entonces, tiene que ser mayor al 70%. Si es mayor al 70%, fino, no tienes obstrucción. Si es menor al 70%, tienes obstrucción. Entonces, primero vemos si el paciente tiene obstrucción, sí o no. Y una vez veamos eso, veremos si tiene una restricción, si puede llenar los pulmones tanto como debería llenarlos. Y para eso comparamos la capacidad vital que el paciente tiene versus la que esperaríamos ver en una persona como él. Entonces, ese valor debería ser 80% o más de 80% más. Entonces, si vemos que no llega a ese 80% de lo que debería, tiene un patrón también obstructivo. Entonces, si tiene restrictivo y encontramos este hallazgo, tiene mixto. En cambio, si solamente tiene, si no tiene el obstructivo, solamente tiene el restrictivo. ¿Se está entendiendo hasta acá? O sea, primero ustedes evalúan, primero, si tiene obstrucción o no, y luego ven si tiene restricción o no. Y en base a lo que les dé, ven si es restrictivo puramente, obstructivo puramente o es mixto. Y bueno, esa es toda la prepa de mecánica 1. Les doy mecánica 1 porque creo que es lo más difícil de entender, porque ya lo demás me parece que mecánica, bueno, que el resto de respiratorio es más fácil. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hay algo que no entendieron o que no me expliqué bien? ¿Aló? Bueno, tomo el silencio común, ¿no? Y bueno, ya saben, mi WhatsApp está abierto por si tienen dudas. Le escriben a José Ángel, él tiene mi número y cualquier cosa me preguntan. Muchas gracias, José. Siempre a la orden. Éxitos en su examen. Gracias. Gracias, Bye, bye. José. Una duda. Hola, José. Ajá. ¿Tiene material de otros temas de respiratorio y si lo puedes mandar?